Yo creo que está bien cometer un error una vez y aprender. Lo que yo no puedo concebir es cómo puede alguien cometer el mismo error 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo eso no lo puedo tolerar, ¿no? Cuando estés ahí afuera en tu competencia, vas a tener la capacidad de poner el switch de no necesito estar pensando en motivación, fuerza de voluntad, fuerza interior. Simplemente es bloquear el pensamiento y seguir ejecutando, porque es lo que has estado haciendo en el entrenamiento. Pero creo que si regresamos al punto de tener creencias flexibles y poder adaptarte, si tienes esa capacidad, tus posibilidades de seguir viendo oportunidades y de encontrar oportunidades y ser exitoso con esas oportunidades son mayores. Siempre quise saber cuál es la diferencia entre los mejores de cada campo y todos los demás. Decidí preguntarle a los expertos cómo lo hacían. Así que cojo mi Rolls Royce para encontrarme con ellos, los auténticos maestros. Mi nombre es Matt Sierra y esto es Negocios en Rolls Royce. Iñaki de la Parra, el campeón mundial de la competición Ultraman, que actualmente hace negocios en América Latina, Europa y Estados Unidos, y se enfoca en impulsar el crecimiento de personas y empresas que buscan alcanzar grandes metas. ¡Vámonos! Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Hoy vamos a empezar a este programa donde vamos a hablar con las personas que tienen éxito en varios temas, en su vida personal, en su vida profesional, en el deporte. Las personas de vez en cuando que saben conectar el mundo deportivo con el mundo profesional. Y por eso hoy tengo aquí un gran amigo mío, Iñaki de la Parra. ¿Qué tal, Mache? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos? Gusto estar aquí contigo el día de hoy. Sí, es mi primera vez contigo. No, espero que no sea la última. Ok, pues quería empezar con el deporte, porque tú has empezado con el deporte, más tarde has empezado con los negocios, pues no es tan... vamos a hablar sobre eso porque es la historia muy complicada, avanzada, y podríamos decir que en tu país nativo, que es México, cada persona es un poquito empresario, ¿sí? Así es. Entonces vamos a hablar sobre eso, pero quería comenzar con el deporte, porque tú eres deportista, pero tú eras deportista profesional. Has ganado algo que se llama Ultraman. ¿Qué es Ultraman? Porque todos sabemos algo sobre los triatlones, los maratones, pero Ultraman, ¿qué es eso? Ultraman es una competencia, es un triatlón muy largo, donde nadas 10 kilómetros, haces 420 kilómetros en bicicleta y un doble maratón 85 kilómetros corriendo. ¿Y tú eres humano? Todavía. Y bueno, pues el deporte en diversas áreas siempre ha sido mi pasión desde pequeño. El triatlón lo empecé un poco ya de adulto, cerca de mis mid-20s. Entonces no es el triatlón un deporte que haya hecho toda mi vida, simplemente me apasionó y poco a poco fui involucrándome hasta decidirme a hacerme triatleta de tiempo completo, si podemos llamarlo profesional, y vivir del deporte aproximadamente una década, ¿no? Antes de regresar al mundo emprendedor. Pues entonces mi pregunta es ¿cómo hacerte un campeón? Porque hacer deporte es algo fácil, ¿sí? Cada persona puede empezar con el deporte, pero ganar las competencias, especialmente las competencias tan descabelladas, pues es algo peligroso incluso, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es la estrategia aquí para empezar hoy y en algunos años ser el campeón mundial? Mira, yo creo que lo más importante es que tienes que estar en este famoso estado de flow, ¿no? Tienes que tener esta pasión, este drive de querer hacer esto que te apasiona. En mi caso, que fue el triatlón Ultraman, ¿no? Y después destinar mucho tiempo, porque lo que hemos vivido
desde que el mundo es capitalista, son las recetas mágicas, las píldoras mágicas, el quick fix, el tómate esto y vas a bajar de peso, haz este entrenamiento y vas a tener un six-pack. Y esto en el deporte, y tú lo sabes también, en los negocios no existe. Hay que poner el tiempo, hay que tener el proceso adecuado y hay que verdaderamente disfrutarlo. Entonces yo creo que si lo estás disfrutando, si tienes el proceso adecuado para mantenerte en ese proceso un largo periodo de tiempo y generar un equipo humano que soporte todas estas metas y se comprometa, el compromiso es muy importante. De la misma manera que tú, chance de que tendrás buenos resultados, está ahí. Ahora, ojo, no hay garantía de resultados, ¿no? También tienes que saber cuando empiezas en el deporte o cuando empiezas en un negocio, que a pesar de que hagas todo lo que puedes hacer, puedes también fracasar. Pero yo siempre digo que no fracasan las personas, fracasan los proyectos. Entonces nunca deberás de creer que eres un fracasado. Simplemente fracasó ese proyecto y bueno, hay que tal vez aprender algo ahí y seguir adelante en ese mismo concepto o en otro diferente. Es una cosa similar a los negocios donde la gente exitosa tiene esta obsesión, ¿sí? Que piensa todo el tiempo en eso, que tiene esta maña que tenemos que hacerlo porque no hay otra posibilidad, no puedo, que toda la vida tiene que arreglar con esa cosa principal, ¿sí? Que es un valor principal que hago eso. Si es algo así que has pensado que vas a ser Ultraman todo el tiempo, toda la noche, todo el día. Yo creo que sí, o sea, si quieres verdaderamente convertirte en un profesional en lo que sea que hagas, tienes que estar muy apasionado y existe esta paradoja, ¿no? El Passion Paradox. Inclusive hay un libro muy bueno donde cómo se puede convertir en tu veneno esa pasión, porque puede también destruir completamente tu vida, y lo vemos con muchos deportistas, con muchos empresarios donde su pasión, sea el deporte o sean los negocios, termina llevándolos a malas prácticas, como puede ser adicciones, destrucción de su familia, divorcios, estar completamente solos, inclusive suicidios, ¿no? Entonces siempre esta línea de, como dices, de obsesión, creo que es muy fina entre excelencia, performance, alto rendimiento y simplemente que te vayas al extremo de perderlo todo por querer llegar ahí, ¿no? Entonces es difícil de medir. Yo creo que no existe el equilibrio, si a mí me lo preguntaras, ¿no? Si quieres ser el mejor en lo que quieres ser, tienes que estar viviendo, sumergido en eso todo el tiempo por un largo periodo de tiempo, simplemente no lo vas a lograr. Esa es mi perspectiva. Ahora, solamente hay que tener cuidado de que no vayas a destruirte o vayas a destruir a los que están a tu alrededor, ¿no? Porque puede ser un proceso autodestructivo. Pues la pregunta es cómo hacerlo o quizás cómo no hacerlo, cómo no destruir a sí mismo, que pues tenemos que tener este tipo de control, ¿sí? Que todas las personas, por ejemplo, que ganan dinero cuando tienen la posibilidad de gastar demasiado, la mayoría de ellos empiezan de tomar algunos créditos, de usar las cosas que no deberían usar, y pienso que en el deporte podría ser similar, ¿sí? Que quiero ganar, pero sería la ganancia más grande que mis poderes de hoy, ¿sí? Que tus podría posibilidades. ser peligroso incluso para la salud, para la vida. ¿Cómo controlarlo? Que hoy voy a ser segundo y eso será suficiente. Claro, yo creo que es un punto muy relevante lo que estás diciendo, porque a mí me tocó vivirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay temas de puedes entrenar alta intensidad todo el tiempo y vas a ver retornos sobre tu inversión muy rápidos. La pregunta es qué tan saludable es y qué tan sostenible es de largo plazo. O sea, es lo mismo que si tú vas a pedir un crédito y claro, te vas a ir a poder, no sé, comprar el coche que quieras o la casa que quieras, sí, pero debes todo ese dinero y no es tu coche. Es lo mismo con el entrenamiento, ¿no? Puedes haber logrado sentirte genial y tener un performance ideal en un corto periodo de tiempo, sí, pero ¿qué va a pasar
en una semana, 3 semanas, un año, 5 años, 10 años, no solamente con tu rendimiento, sino también con tu salud personal, ¿no? Y con tu salud psicológica. Que no olvidemos que salud es cuerpo y mente, porque puedes, y lo ves con muchos atletas, se ven muy saludables por afuera, pero no sabes si están saludables internamente, inclusive a nivel celular, hormonal, pero también la parte psicológica, ¿no? Sí, porque por ejemplo una vez cuando me has contado sobre una competencia en Noruega probablemente, era una historia completamente loquísima, ¿sí? Que tiene que tener alguien en la cabeza para competir así, en el modo que es realmente peligroso y pues loquísimo. Sí, esa competencia, por ejemplo, fue un tema. Yo creo que los deportistas y las personas con este drive, con esta personalidad, también un poco como tú, porque también conozco tu historia, queremos buscar dónde no está nuestro límite, dónde está ese reto todavía más interesante, cómo podemos aprender todavía más de nosotros mismos. Y creo que a veces nos pasa en los negocios, nos pasa en el deporte, asumimos riesgos fuera de nuestras posibilidades. Y creo que de cierta forma está bien, pero hay que aceptar y hay que aprender cuando sabes que te saliste, ¿no? Porque yo creo que está bien cometer un error una vez y aprender. Lo que yo no puedo concebir es cómo puede alguien cometer el mismo error 2 veces, 3 veces, 4 veces. Yo eso no lo puedo tolerar, ¿no? Entonces, regresando al punto de vista del deporte, esta competencia en Noruega, yo llegaba en una forma física más o menos buena, pero no me sentía del todo listo para ese reto en especial, ¿no? Por las condiciones climáticas, por los cambios de altimetría tan bruscos que sucedían, sobre todo en la parte de la bici, de estar a miles de metros de altura y bajar casi al nivel del mar en 10 minutos y esos cambios de presión. Entonces decidí hacerlo y aprendí que finalmente no era estos tipos de eventos con unos cambios tan grandes de presión atmosférica, temperatura, algo que me cayera demasiado bien, ¿no? Y que podía ser inclusive peligroso. ¿Te acuerdas que te platiqué que hay como 20 minutos de la competencia en el ciclismo que no me acuerdo absolutamente de nada? Entonces era un blackout y eso puede ser muy peligroso porque tu vida está en juego, ¿no? Entonces, ¿qué aprendí yo de esto? Que ese tipo de competencias las podría hacer tal vez sin buscar un alto rendimiento, simplemente el hecho de la experiencia, terminarlo y tomarlo con más calma, o simplemente no hacerlas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que es muy importante. Aprendí yo de mi error y es muy importante que todos tengamos la capacidad, uno, de buscar dónde están nuestros límites, porque eso sí, todos tenemos límites. Sería una tontería pensar que nadie tiene límites, ¿no? La pregunta real es ¿cómo buscas esa barrera, ¿no? Cómo te puedes acercar, retractarte, moverla un poquito más, pero hay que tener mucho cuidado cuando tomamos riesgos de querer hacer cosas con nuestro cuerpo, con nuestros, como profesionales, con nuestros negocios, como emprendedores, empezando nuevas cosas, ¿no? Porque al principio todo parece posible, pero la realidad es que vas a encontrarte con altos y bajos, y el verdadero profesional va a saber cuándo hay que continuar y cuándo hay que retirarse, para no poner en peligro algo más allá de lo que está persiguiendo, ¿no? Perfecto, esta cosa relacionada con la psicología ayuda en la vida normal, podría decirlo así, porque las personas que por ejemplo corren, no corren tan las distancias tan largas, pero normales, o los maratones, ellos dicen que el problema más grave, o el desafío más grande, es cuando se empieza a pensar que 20 kilómetros es solo la mitad, no me siento bien, probablemente es el momento de mi límite, probablemente debería parar, y entonces esta lucha interna, y es solo posible continuar
no lo digo de mi experiencia relacionada con el deporte, pues la gente dice que funciona así, que solo después ganar esta lucha es posible realmente terminar las competencias así. Sí, mira, es como también en el mundo de los negocios, o sea, tienes que diseñar un proceso. Y tu proceso, en el caso del deporte, lo desarrollas en el entrenamiento. El simple hecho de, me tengo que parar a correr todos los días a las 7 de la mañana. Y en Europa, tú lo sabes porque vivimos aquí, pues el cambio de estaciones es una locura, ¿no? Entonces, si a las 7 de la mañana en verano implica una temperatura genial y una motivación porque ves la luz del sol, pero tú lo sabes, en enero, en febrero, estás a menos 15, menos 20, todo está oscuro, no quieres salir de la cama. Simplemente el hecho de decir, me paro y lo hago consistentemente por un largo periodo de tiempo, cuando estés ahí afuera en tu competencia, vas a tener la capacidad de poner el switch de no necesito estar pensando en motivación, fuerza de voluntad, fuerza interior, simplemente es bloquear el pensamiento y seguir ejecutando, porque es lo que has estado haciendo en el entrenamiento, ¿no? Y evidentemente es un poquito esa consistencia en el entrenamiento, la puedes vivir el día de la competencia. Y creo que pasa lo mismo también cuando eres un empresario, cuando eres un profesional en tu trabajo, ¿no? Tienes la capacidad de seguir, a veces sin importar el paso. ¿Por qué? Porque tu proceso mental y tu entrenamiento a lo largo del tiempo ha sido consistente y te ha llevado a mantenerte en el camino. Pues perfecto, entonces vamos a otro problema, otro desafío que tenemos como los empresarios y también tienen los deportistas. Probablemente es una cosa muy común en esos dos grupos. ¿Cómo mantener la familia? ¿Sí? Cuando trabajas duro, realmente duro, cuando haces las cosas difíciles, muy estresantes de vez en cuando, que también requieren mucho tiempo, mucha atención, mucha energía y no siempre hay energía restante. Después, en tu caso particular, eran los viajes en Europa, en los Estados Unidos, en Hawái, en otros lugares, entonces mucho tiempo sin las personas claves, podríamos decirlo así. Entonces, ¿cómo conectarlo? ¿Cómo conectar esta vida con la vida familiar? Porque tú tienes éxito, podríamos decirlo. Tú tienes éxito en esta conexión. Todo funciona, o al menos parece así. Parece. Pero parece que todo funciona bien. Entonces, ¿hay algún método en eso? Sí, mira, yo creo que un método muy importante es partir de cuáles son tus prioridades, ¿no? Como te dije, yo no toda mi vida fui deportista de alto rendimiento. Siempre me gustó el deporte desde niño. Pero yo fui emprendedor y trabajé mucho, más o menos desde los 12 años de edad hasta los 20 y pico, que fue cuando empecé a moverme más hacia el mundo del deporte, que esa carrera duró como 10 años. Y después regresaría al mundo emprendedor. Entonces, por ejemplo, mi esposa, cuando se casó conmigo, sabía que mi prioridad era en ese momento mis emprendimientos que eran de negocios, la empresa familiar, todo este tema, y me encantaba el deporte como un balance en mi salud. Entonces ella, cuando se casó conmigo, comunicamos cada uno de nosotros nuestras prioridades, ¿no? Y era muy sencillo, era familia, ella y yo, porque no teníamos hijos, después todo el tema de los negocios y el emprendimiento, y después el tema del deporte, la salud y todo esto. ¿Qué pasaría años después? Yo empecé con el deporte ya muy a nivel elite, casi cuando mi primer hijo nació, Tomek, ¿no? Entonces ahí yo comuniqué a mi esposa y le dije, oye, ¿estarías de acuerdo? Porque era una decisión de cambio radical de vidas. Y le dije, bueno, ahora mi prioridad número 1 no va a ser, desgraciadamente, ni la familia ni el emprendimiento, va a ser el deporte. Porque si no me pongo en este modo, no voy a poder llegar al nivel que me gustaría llegar y que creo que soy capaz. Tú estás dispuesta a que de repente te deje el paquete de un hijo recién nacido y me vaya 3 meses. Obviamente a mí me va a doler, pero el poder de mi prioridad número 1 me sigue llevando hacia allá, inclusive más. Y fue una decisión muy dura también de aceptar que me llevaba mucho esto. Y mi esposa me dijo, sí, adelante.
las dos partes estábamos alineadas con las prioridades. Y esto es difícil porque esa no era la prioridad de mi mujer. Posiblemente la prioridad de mi mujer era familia y después otras cosas, ¿no? Sí. Pero mi prioridad era otra y ella fue suficientemente, no sé, parte de mi equipo para decir, está bien, vamos por esas prioridades en ese orden, pero tiene que tener una fecha de caducidad. No va a poder ser siempre así porque yo no podría estar casado por siempre así, donde hay una desconexión de la familia tan grande. Y te voy a decir lo que pasó, tuve siempre su apoyo y eran viajes, tú te acuerdas, ¿no? 3 meses, 4 meses sin ver a la familia. Y todo estuvo muy bien hasta que yo me di cuenta que esa prioridad del deporte y después la familia ya no me sentía bien. Tenía remordimiento, ya no lo estaba disfrutando. Y entonces, ¿qué fue lo que hice? Me retiré. ¿Por qué? Porque yo sabía que para ser deportista a ese nivel necesitaba estar el deporte primero que nada, y ya no quería yo ya no quería hacerlo porque yo ya no me sentía bien, y cambié las prioridades y lo comunicamos y cambió todo nuestro rearrangement. Y el deporte sigue siendo, tú lo sabes, una parte muy importante de mi vida, pero ya no es la cosa más importante de mi vida. Ahora la cosa más importante de mi vida es mi familia, después mis emprendimientos y después la vida saludable, el deporte. Y sigo entrenando mucho y sigo haciendo mucho deporte, pero si no puedo entrenar porque tengo que ir a un partido de fútbol de mi hijo o porque tengo una cita muy importante para un emprendimiento, no pasa nada. En el pasado era al revés, era primero entrenamiento. Si no puedo ir a un bautizo, una boda, a un cumpleaños, no importa. Y si no puedo hacer ese negocio, tampoco importa. ¿Por qué? Porque mi prioridad era el deporte. Entonces es ese tema de prioridades, yo creo que lo más importante, y comunicarlas con la gente, con tu equipo base, con tu entorno. Es la cosa que frecuentemente falta en las familias, en las empresas, la comunicación, ¿sí? La cosa tan simple que simplemente decimos lo que queremos, lo que no queremos, lo que queremos evitar para que otros lo sepan. Tan simple y tan raro en estos tiempos, ¿no? Ok, entonces terminaste el deporte con el deporte profesional, pero continúas con el deporte como la pasión, como la salud, pero también has cambiado más cosas en tu vida. Has cambiado no solo el país, pero también el continente. Sí. Entonces, el idioma que usas diariamente. Pues hoy usas tu idioma. Hoy sí, afortunadamente. No mío, ¿por qué no mío? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia en cuando empezamos a hablar de cómo ser el empresario? Entonces la diferencia entre México y Europa. ¿Ves alguna diferencia o todo es exactamente lo mismo? No, hay muchas diferencias. Y yo te resumiría todo en un principio que aprendí en el deporte y que me permitió este cambio tan radical de vida, ¿no? De venir de México a Europa. Y te diría que tener creencias flexibles es sumamente importante para mantener esa disciplina y esa mentalidad de éxito, ¿no? Creo que mientras más creencias flexibles tenemos, más oportunidades de adaptarnos tenemos. Y mientras más adaptable eres, creo que más exitoso puedes ser y también más feliz. Porque si está lloviendo, vas a buscar la flexibilidad para mojarte y disfrutarlo, ¿no? Sí. O lo mismo si está haciendo calor. Entonces, obviamente hay ventajas de haber migrado a Europa. Una de ellas, en comparación al contexto latinoamericano, pues es la cultura, ¿no? La cultura de orden, la cultura de limpieza, la cultura de respeto, que yo disfruto muchísimo, ¿no? Estando en Europa, contrastado con México, donde todo el tema de la meritocracia, el clasismo, la diferencia de clases sociales es todavía más radical. Esa parte me gusta mucho, sobre todo que mis hijos se puedan desarrollar en este ambiente diferente, ¿no? Las oportunidades yo creo que son igualmente buenas tanto en Latinoamérica, en México, como en Europa. Yo creo que las oportunidades, y tú lo sabes también como emprendedor, a donde sea que llegues va a haber oportunidades. Sí. Y como emprendedor pues te pones unos lentes
y ves oportunidades buenas a donde sea que vayas, ¿no? Entonces sería un error decirte que hay más oportunidades, hay menos oportunidades, no. En temas de infraestructura, pues sí hay una diferencia radical, ¿no? Aeropuertos, carreteras, la cultura per se europea es diferente, no necesariamente mejor, a veces es un poco aburrida, para ser sincero, ¿no? Es a veces muy fría, muy monótona, muy siempre lo mismo, y a veces eso es cansado siendo un mexicano que nos gusta más la fiesta, el pues, platicar mucho con la gente, el tener diferentes interacciones con las personas. El tema también de la comida no fue fácil, el tema de la lengua, ¿no? En la diferencia entre pues, Europa es que en un par de horas puedes estar cruzando fronteras y se hablan idiomas completamente diferentes. Puedes estar en República Checa, en Austria, alemán, flamenco, en Benelux, o sea, te empiezas a volver loco, ¿no? Sueco, noruego, finlandés. Entonces, ese contraste es bonito, pero también es difícil, ¿no? Tiene su peculiaridad. Pero creo que si regresamos al punto de tener creencias flexibles y poder adaptarte, si tienes esa capacidad, tus posibilidades de seguir viendo oportunidades y de encontrar oportunidades y ser exitoso con esas oportunidades son mayores. Es buena información, entonces, pero voy a cambiar un poquito esa pregunta para aprender también como una persona europea. ¿Qué nos falta? Pues la fiesta, sí, pero ¿qué más? ¿Qué podríamos, como los empresarios europeos, qué podríamos tomar de las personas latinoamericanas? Yo tengo una cosa, al menos, pero voy a dejarte hablar, pero una cosa es que yo personalmente pienso que nosotros en Europa somos demasiado radicales con el trabajo de los niños. Sí, entiendo que los niños no deberían trabajar en algunas factorías peligrosas, etcétera, pero para mí siempre la posibilidad de hacer algo, porque he trabajado en mi niñez, no como full time, pero siempre he hecho algo, he preguntado a algunos vecinos si podría hacer algo para ellos, para ganar dinero, porque tenía esa voluntad de tener dinero. Entonces eso fue un poquito normal, pero veo este cambio cada año, que es mucho más y más estricto, que se dice que es tan peligroso para los niños, que ellos hacen algo más que disfrutar la vida. Eso incluso significa subconscientemente que el trabajo no es la diversión, que es la mierda, ¿no? Exacto. No es verdad, ¿sí? El trabajo podría ser goce, el disfrute. Sí, exacto. Entonces eso es una cosa. Y sé que en México, por ejemplo, no hay tales problemas. Sí que muchos niños trabajan y... A ver, obviamente... demasiados. No, es que son dos contrastes. O sea, yo te hablo de mi experiencia. Yo empecé a trabajar desde que me acuerdo que soy niño, ¿no? O sea, y trabajar para mí era primero pues vengo de una familia de empresarios, de emprendedores, y era pues ayudar a mi mamá en su pastelería, ayudar a mi papá en su fábrica, vender sus productos. Desde que yo me acuerdo, desde 5 o 6 años, era estar ahí los fines de semana, las vacaciones, después las vacaciones más largas, después en la preparatoria, inclusive la secundaria, tener un trabajo de medio tiempo y tener responsabilidades. Para mí era algo muy bueno, porque además tenía pasta, tenía dinero para gastar, ¿no? Entonces era como, me gusta lo que estoy haciendo. Era un proceso muy bonito, porque era tal vez un juego, fue como me lo fueron introduciendo, pero también no perdamos de vista, en el contexto latinoamericano, muchos niños trabajando por necesidad, ¿sabes? Vendiendo dulces en un semáforo o trabajando en un restaurante. Bueno, esto, hijos, es un extremo, creo, muy poco saludable. A mí lo que me toca ver en Europa, con mi comunidad donde vivo, y no, que los niños solamente se diviertan y estén en el Nintendo y en el box y
en la computadora, en el teléfono. Para mí eso es totalmente estúpido, ¿no? Yo creo que un niño, si tiene la capacidad, no importa si son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años, tiene que tener responsabilidades fuera de casa para que entienda que, uno, el trabajo se puede disfrutar y el trabajo puede ser un juego, que eso fue lo que yo me llevé trabajando de niño. Dos, que cuando tú haces algo por otros, recibes algo a cambio. Pero eso que recibes a cambio es cuando tú aportas valor. Entonces, el dinero no crece de los árboles, no viene de los cajeros automáticos, no viene de los papás, viene de que cuando tu papá o tu mamá aportan valor a algo que tú lo estás practicando, y ese valor que aportan es significativamente bueno, reciben algo a cambio que se llama dinero. Y que con ese dinero tú puedes ir por valor al mercado. Y entonces vas entendiendo cómo funciona el mundo, porque el mundo funciona con dinero. Eso es una realidad. Entonces, quieras ser empresario o no, te aclara muchas ideas como parte de tu proceso educativo. Entonces, yo te diría, esa es la gran diferencia, ¿no? Tú le diste en el clavo cómo se percibe el trabajo, con la diferencia también muy, muy importante, que muchos de estos niños que vemos trabajando no lo hacen por gusto ni por educación, simplemente lo hacen por necesidad, porque no hay forma de ir a la escuela, no hay forma y vienen de desintegraciones sociales muy fuertes, ¿no? Que eso no se ve tanto en Europa. Entonces es una diferencia importante. Otra, te diría, la apertura. Obviamente siempre que llegas a un país es difícil integrarte, ¿no? A la sociedad, a los contactos de negocios. Yo cuando llegué a Europa fue una de las cosas que más me costó trabajo, ¿no? Abrir mi propio camino, porque tú no eres nadie en ese nuevo lugar. Llegas y eres una persona nueva para todo el mundo, para todas las empresas, no hablas el idioma. Y el hecho de decir, oye, yo puedo tener valor en esto y convencer, es muy complicado en un nuevo país, ¿no? Sí. Yo creo que en un país europeo, a diferencia de un país mexicano, que estamos más cerca del capitalismo absoluto que es Estados Unidos, lo que llegue a México es rápidamente absorbido, eres rápidamente incluido en un networking de contactos. Yo te diría, es más fácil hacer contactos, conocer personas en ese ambiente capitalista americano, mexicano, latinoamericano, que llegar al ambiente frío, cerrado, europeo, donde sí, pero con los nuestros, con lo que conocemos, desconfiando del mundo exterior un poquito, ¿no? Del mundo que no es europeo. Entonces ese contraste a mí también me tocó vivir. Ok, pues no es fácil, pero pues nada es fácil. Nada es fácil, claro. La vida, sabemos. Pero ¿has visto has sentido algún tipo de racismo contra latinoamericanos en Europa, en tu caso particular, o no? Mira, yo creo que el mexicano es bien recibido en general en todo el mundo, ¿no? No he sentido cosas así racistas totalmente, pero sí cuando algún posible socio puede a veces elegir entre una opción local o una opción extranjera que puedo ser yo, a veces prefieren la opción local, ¿no? Entonces sí noto esa segmentación, pero no te podría decir que es algo así que diga yo no puedo vivir con esto. Creo que es entendible también, ¿no? Soportar a las personas locales, a las empresas locales, y finalmente también considera que esos son los primeros años en los que alguien emigrante se integra a la sociedad. Una vez que estás integrado ya eres uno de ellos, entonces es más fácil esa absorción y ya eres uno más, ¿no? Entonces ahí tu diferenciador se vuelve precisamente en que eres como uno más de ellos, pero eres diferente, y eso puede jugar un poco a tu favor, que es mi caso, ¿no? Con las empresas que trabajo actualmente. Perfecto, y tenemos internet. Gracias a eso podemos vender los productos a varios países. Podemos incluso grabar el programa para el mercado hispanohablante, no estando en España o en Latinoamérica. Entonces, eso da muchas posibilidades. Y hablando en posibilidades, quería preguntarte cómo conectar o
cuáles son las cosas similares en el mundo deportivo y el mundo empresarial, porque muchas veces los empresarios, por ejemplo, ven algunos vídeos motivacionales deportivos, así que never give up, etcétera, otras cosas así. Y sentimos que estos dos mundos son realmente similares, pero ahora la pregunta, ¿en qué? ¿En qué exactamente? Yo creo que tienen demasiadas, si no todas las posibilidades. O sea, si tú me preguntaras, Iñaki, ¿en qué no se parecen? Me resultaría difícil. ¿Qué te quiero decir? Que son, habiendo vivido tanto tiempo en el deporte, sumergido a un muy alto nivel, conociendo a entrenadores, a deportistas, a equipos de altísimo rendimiento en el terreno deportivo, pero a la par en el mundo empresarial, trabajando con grandes empresas, con emprendedores brutales, ¿no? Súper exitosos. Si tú me dijeras, oye, ¿cuáles son las similitudes? Yo te diría, es que son todas. O sea, la mentalidad, el grado de enfoque, la ética para el trabajo. Y a ver, también ves muy malas prácticas en el deporte y en los negocios, ¿no? Gente corrupta en los negocios, gente corrupta en el deporte, con doping, con trampa. Eso lo ves también en el mundo de los negocios. Lo que yo te quiero decir es de la parte buena, porque también hay similitudes en la parte mala, ¿no? A mí me gustaría resaltar de la parte buena la mentalidad, el enfoque, el trabajo con ética, ¿no? El nivel de compromiso, ¿no? Siempre hago yo un amplio, foco en el tema del compromiso, porque hay gente que se implica en proyectos y hay gente que se compromete en proyectos. Y yo creo que para que un proyecto tenga mayores posibilidades de éxito, una empresa, una sociedad entre personas, el compromiso tiene que ser el mismo entre las partes. Si hay alguien que quiere estar implicado con 2 o 3 socios que están verdaderamente comprometidos, normalmente los chances de que ese proyecto, esa empresa salga exitoso son mucho menores que si las partes están comprometidas al mismo nivel, ¿no? Entonces, valores, trabajo, yo te diría, hay tantas cosas, pero yo diría el nivel de compromiso es lo que más destaca, ¿no? Y tiene que ser altísimo, y eso abre las posibilidades para romper barreras inimaginables, tanto en el deporte como en el mundo de los negocios. Perfecto. Y siempre en ambos mundos el equipo es muy importante, ¿sí? Que siempre se ve como un frontman, una persona que es exitosa, pero realmente siempre hay otras personas detrás que realmente no son detrás, y no están detrás, están siempre juntos. Y eso sería imposible en cada tema. Sí, o sea, es toda esta parte del environment, toda esta parte del entorno. O sea, tú tienes tu familia y tu pareja, tú tienes que eso es súper importante, ¿no? Y tienes que estar consciente también que cuando alguna parte de tu environment, de tu ambiente, no está siendo completamente neutral con tu objetivo o no está sumando al objetivo, o sea, si está restando, tienes que removerlo de la ecuación, porque de otra forma, algo que te esté restando para el logro y para mantenerte en el camino adecuado es un poco injusto con todas las otras personas. Imagínate que 5 personas están altísimamente comprometidas con un mismo objetivo, pero hay una de esas personas que está restando. Sería injusto dejarla en el equipo. ¿Por qué? Porque tienes 5 que están comprometidas sumando y una que está restando. Esta puede desechar el trabajo de estas otras 5 personas. Y a veces es muy difícil porque a veces son miembros de la familia, a veces son amigos, inclusive a veces puede ser tu propia pareja, y hay que removerlos de la ecuación, simple y fríamente. Y esa toma de decisiones frías son muy importantes en el mundo de los negocios y en el mundo. ¿Por qué? Porque del equipo surge todo. Nada, absolutamente nada lo vas a poder hacer solo. Exactamente. Pues es un tema difícil, pero como hemos dicho, nada es fácil en la vida. Pero continuamos. Entonces ahora, porque de vez en cuando das alguna consultoría a las empresas, varias empresas de varias industrias. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el primer error
y que ves en las empresas. La primera cosa que ya ves y tienes que decirles cómo pueden hacerlo así. Es muy simple, que no entienden las empresas, no importa el tamaño que sean y que tengan, que las empresas y las marcas se construyen con las personas, con el talento que contratan. Y muchas de estas empresas a nivel mundial lo que hacen es grandes proyecciones financieras, grandes planes de ventas, y se olvidan de la parte más fundamental de todo, que el corazón de la empresa son los corazones de las personas, y se olvidan de las personas. Y a mí me cansa mucho este acercamiento, esta visión del management, de la administración de la empresa, de recursos humanos, y ver a las personas como un recurso, en vez de verla como alguien que tiene necesidades como las que tú tienes, seas manager, seas dueño de la empresa, seas el director general. Se les olvida y no se ponen al mismo nivel. Quieren manejar a las personas a niveles operativos, a niveles de producción, a niveles de ventas, como recursos, como unas piezas de ajedrez que se mueven y que no tienen sentimientos ni necesidades. Se les olvida que tienen familias, que quieren hacer deporte, que tienen sueños como ellos mismos. Y eso es lo que veo cada vez más frecuentemente, y es con lo que trato de trabajar, que nos volvamos a reconectar con la esencia que somos de personas. Y es muy complicado cuando estás hablando de un equipo de 30, 40 personas, ya es complicado. Imagínate una empresa de 12,000, 15,000, 30,000, 100,000 personas trabajando. Se vuelve una locura. Entonces la humanización de la empresa es súper importante. Darle a las personas lo que necesitan. Alguien que no tiene lo que necesitan no se va a poder comprometer. Entonces tienes que saber lo que necesita la gente, el talento que quieres tener en tu empresa, para que realmente puedan comprometerse con la causa de raíz. Pues la pregunta es, ¿cómo saberlo? ¿Es algún tipo de las quedadas con cada persona, o algún, no sé, el lunes a las 9 vamos a encontrarnos todos y cada persona tiene que decir cuáles son sus problemas, o algún otro método? Mira, el método es bastante complejo, digo, eso es a lo que me dedico con algunas de las empresas que ayudo en el Board of Directors, pero precisamente lo que hacemos es con Corporate Wellness, ¿no? Como primero de lo individual, fíjate, no empieza con la comunicación de las personas, primero es, con la metodología que tengo, es cómo te hago a ti entender, a cada una de las 10,000 personas que trabaja aquí, o 30 personas, o 5 personas, cómo te hago de entender a ti mismo qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, o sea, de adentro hacia afuera. Y una vez que tú empiezas a reconectar, porque muchos de nosotros no sabemos bien lo que queremos, no sabemos también lo que tenemos como fortaleza, no sabemos qué es lo que nos hace brillar como personas. Entonces primero es, entiéndete a ti mismo, entiende qué tienes, qué necesitas, qué quieres hacer, y una vez que estés seguro, empieza a ver a tu alrededor y se comparten las matrices de las personas. ¿A quién identificas aquí? Con quien tú te identifiques, que te pueda complementar, equipo de trabajo, y lo empiezas a hacer como una bola de nieve que poco a poco va creciendo y va integrando a la empresa. Tú me vas a decir, suena un poco esotérico. No, esto funciona y lo hemos implementado con empresas de todos los niveles, ¿no? Desde muy chiquitas hasta muy grandotas. Evidentemente, te puedo hablar de una empresa que ayudo aquí en Europa, que empezó muy chiquita. Es más fácil hacerlo muy bien desde el principio que eres chiquito y crecer con esta filosofía, a que cuando ya tienes un problema grandote, tratar de solucionarlo. Se puede hacer en ambas secciones. Si a mí me preguntaras qué es mejor, de chiquito a grande, creciendo con esta filosofía. Pero hay prácticas que pueden revolucionar y transformar el change management de toda esta cultura de trabajo, ¿no? Y de ir de lo individual a lo que necesitamos como empresa. Pues bien, hay muchas cosas. Pues una cosa quizás más terrestrial. ¿Cuáles son tus planes en 5 años? En 5 años,
pero tengo muchos planes. ¿Cuáles quieres saber? ¿Los de negocio? ¿Los deportivos? ¿Los de salud? Negocio probablemente es el tema mayor aquí. Mira, negocio, tengo ahorita varias asesorías y soy socio de algunos negocios en temas de software, inteligencia artificial y machine learning. A mí me encanta el mundo de la automatización, ¿no? En el sentido de que las personas puedan tener más tiempo para hacer cosas que las máquinas no pueden hacer. Entonces, todos los negocios que tienen mucha gente lo ve como eliminar puestos de trabajo innecesarios, lo podemos ver así, pero yo lo hablo o lo veo más bien como todas aquellas acciones que nos hacen más eficientes y que le permiten a las personas tener un alto grado de especialización donde no van a poder las máquinas jamás hacerlo, o donde posiblemente jamás lo hagan las artes, la música, el deporte, las relaciones humanas, que la gente se empiece a enfocar más en eso y que todas las cosas que puedan ser automatizadas. Bueno, mis planes es que en los próximos 5 años realmente tenga una influencia a nivel, por lo menos Europa y América Latina, en ese sector de la inteligencia artificial y el machine learning, con las empresas de las que formo parte, como parte de sus boards o como parte de sus dueños o accionistas, y seguir creciendo. Eso es por un lado, y por el otro lado seguir creciendo y ayudando a las personas realmente a encontrar esto en las empresas. Yo creo que las empresas, y es una tendencia que veo, van a empezar con todo el trabajo desde casa, con todo el trabajo remoto, con toda la inteligencia artificial, se van a empezar a ser súper especialistas muchas de estas personas, y van a empezar a trabajar un poquito más aisladas del mundo face to face, ¿no? Del mundo cara a cara. Yo quiero darle a estas empresas y a estas personas, con todos estos programas que tenemos de corporate wellness, las herramientas para que puedan estar saludables mental y físicamente, a pesar de trabajar desde casa, a pesar de trabajar, por ejemplo, desde Europa con la costa este de Estados Unidos o con la costa oeste de Estados Unidos, y tener horarios completamente distintos, cosas que antes se hubieran visto inimaginables después de todo este tema que vivimos de la enfermedad esta que salió del COVID. Evidentemente el trabajo remoto, el wellness salieron a relucir. ¿Cuánta gente no ganó peso, entró en depresiones? ¿Qué herramientas tiene que tener la gente para ser verdaderamente resistente y adaptable a los cambios que vamos a afrontar por la inteligencia artificial, por el trabajo remoto, por el machine learning? Entonces, mi idea en los próximos 5 años es apoyar las dos iniciativas, apoyar a las máquinas, a los algoritmos, y ayudar a través de la supereficiencia, pero por el otro lado, la parte humana, cómo volverte más saludable, más mindful, más conectado contigo mismo, más conectado con otros, más conectado con la naturaleza, con la sustentabilidad. Y esa es la otra, la que pongo en medio, es todo el tema de sustentabilidad, ¿no? Trabajo mucho con temas de green buildings, ESG, todo el tema de responsabilidad social, governance, sustentabilidad, todo lo que sea cuidado de la naturaleza. Entonces, un poquito de mi pasión es, sí, muchísima eficiencia, cuidemos los recursos naturales y dejémoslo a las siguientes generaciones, y hagamos que las empresas y las personas sean reguladas de una forma integral, y luego apoya a las personas pues para que puedan tener una vida finalmente feliz y saludable, ¿no? Sí, muy bien. Esos son mis próximos 5 años de la probablemente 50 incluso, porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer, pero los próximos 5 van dedicados a esos 3 sectores, o esos 3 grandes sectores, ¿no? Perfecto. Entonces, cruzo mis dedos. Se usa la frase así. Sí, claro. Sí, cruzo mis dedos para que lo logres. ¿Y qué? La última pregunta, que probablemente será la tradición de este programa. Una cosa, un servicio que te costó al máximo $100, vamos a pensar en dólares americanos,
ya sé que en México se usa el símbolo del dólar también. Y he tenido algunos problemas haciendo los negocios con el México una vez que, wow, tantos dólares quieren por la Y son impresión pesos de algún libro. mexicanos. Sí. Pues vamos a pensar en dólares americanos hasta 100. ¿Sí? Una cosa, un servicio que te dio mucho valor, a pesar del precio que no era millones. ¿Sí? Pues han habido varios de $100, pero casi todos conectados con el mundo de la salud. Hay programas online, no me acuerdo exactamente cuál, de yoga, donde pagas $100 por la suscripción anual. Y para mí la yoga es una cosa fundamental si quieres estar saludable también de cuerpo y mente. Es algo que practico todos los días, 15, 20 minutos, a veces media hora, a veces hasta una hora, como hoy en la mañana antes de que vinieras hice una hora de yoga. Y no es hay muchos programas de estos, pero normalmente sus precios están entre 80 y $100. Es una de las cosas que me ha traído beneficios fundamentales, pero requiere consistencia diaria. Pues he prometido que debería ser la última pregunta, pero tengo que adicionar una relacionado con lo que has dicho, porque es súper importante, ¿sí? Porque hay muchas cosas interesantes, muchos cursos para comprar, pero la pregunta es relacionada con esa consistencia, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, tengo mi entrenador de yoga, que es mi hermano, entonces va a llegar y no puedo escapar, ¿sí? Es muy fácil. Simplemente va a estar aquí y ¿qué puedo hacer? No puedo... Tienes que hacerlo. Sí, exacto. Y cuando tú tienes la aplicación, y hay aplicaciones con muchas posibilidades, pero el problema mayor es que, ok, ahora tengo y ¿qué? 2 días estoy súper motivado, pero el tercer día, cuarto... Se te olvida. Sí. Entonces, ¿cómo lo haces? Que lo haces. Sí, claro. Es muy sencillo. Hábitos, recordatorios. ¿No? Hasta que no lo hago de manera automática, tengo recordatorios. Por ejemplo, tengo un perro, Ironka, 12 años. Es tampoco a veces, no sé si decir la palabra importante, pero se me olvida que tengo que sacarlo. 12 años después sigo teniendo recordatorios de sacar a Ironka en la noche, para no olvidarlo. Entonces, un recordatorio va a ser efectivo siempre que te recuerde. Ahora, en el tema de la yoga, en el tema del deporte, ese de recordatorio me viene más automático. Cuando empecé con la yoga sí tenía mis notificaciones en mi calendario, pero fue muy fácil incorporarlo a mi estilo de vida. Cuando, por ejemplo, el perro llevo 12 años con recordatorio a las 7 de la noche de sacarlo, porque en la tarde y en la mañana se encarga mi esposa. Entonces hay que absorber el recordatorio y una vez que se vuelve automático, pues ya está. Mientras tanto, usa tu calendario y cuando suene, ve y hazlo. No hay de otra. Perfecto. Tan sencillo, pero tan eficaz. Difícil. Sí, y difícil. Y difícil, sí. ¿No? Pero ok, perfecto. Entonces, muchas gracias por el conocimiento, por la sabiduría, por la próxima oportunidad de hablar. Porque ya habíamos grabado alguna entrevista, pero en otro lugar, en otro idioma. Así es. Entonces, cruzo mis dedos para que tengamos otras posibilidades de grabar en futuro y hablar sobre esas cosas que han pasado. Entre tanto, que todos tengáis perfecto día, perfectos hábitos y un poquito de suerte. Hasta la pronta. Gracias. Hasta la próxima. Chao.